A principios del siglo XIX, cuando la Iglesia se arrastraba en formalidades frías y el Evangelio parecía reducido a rituales vacíos, Dios comenzó a preparar a alguien improbable. No un predicador formado en los púlpitos tradicionales, no un teólogo respetado en universidades, sino un abogado frío, lógico y orgulloso de su propia razón. Su nombre, Charles Grandison Finney. Finney jamás imaginó que sería usado para incendiar ciudades enteras con el fuego del cielo. Para él, la fe era solo una superstición. Sus colegas se burlaban del cristianismo y él mismo lo despreciaba, pero había un vacío en su alma, una inquietud creciente que ningún argumento lograba silenciar. Un día, tomado por esa misteriosa sed, hizo un voto secreto. Dijo: si realmente existe un Dios, necesito encontrarlo. Con ese pensamiento, dejó la ciudad, entró en un bosque solitario y se arrodilló. Allí estaba, un abogado acostumbrado a debatir casos ante jueces, ahora intentando argumentar con el cielo. Pero cuando abrió la boca, no salieron razonamientos. Salieron lágrimas, palabras de rendición quebraron su frialdad, y algo sobrenatural sucedió. El propio Finney describió: fue como si olas de amor líquido atravesaran todo mi ser. Una paz gloriosa me envolvió. No sé si estaba en el cielo o en la tierra, pero Dios había entrado en mí. En ese bosque el abogado murió, y nació un hombre inflamado por el Espíritu Santo. Salió transformado. Sus ojos llevaban eternidad. El Evangelio dejó de ser teoría para convertirse en realidad viviente. El cielo ya no era una esperanza distante, sino una presencia habitando dentro de él. El hombre que antes confiaba en argumentos, ahora se había convertido en instrumento de fuego. Finney abandonó su prometedora carrera y decidió vivir únicamente para Cristo. No predicaba como los oradores de su tiempo, llenos de adornos y discursos ensayados. Su mensaje era directo, cortante, como una espada que atravesaba el corazón. Y los resultados eran sorprendentes. Cultos que comenzaban en monotonía terminaban en lágrimas, gritos de arrepentimiento y multitudes quebrantadas. Pero lo más impresionante no eran sus palabras, era la presencia que lo acompañaba. En una fábrica textil, por ejemplo, Finney entró solo para visitar. Una joven trabajadora, al cruzar su mirada, comenzó a temblar y llorar. En segundos otros obreros cayeron en convicción. Sin sermón, sin música, sin preparación. La presencia de Dios descendió como un manto invisible. Las máquinas se detuvieron, los dueños apagaron todo y pidieron: «Señor Finney, ¿podría orar por ellos?». Él oró, y decenas de personas entregaron su vida a Cristo allí mismo, entre hilos y telas. Este tipo de sucesos no era raro. En carreteras, hoteles, barcos, la atmósfera cambiaba cuando él llegaba. Las personas sentían un peso santo, una convicción inexplicable. Decían que cuando Finney se acercaba a una ciudad, era como si el clima espiritual se alterara. El aire parecía cargado de expectativa, como si el cielo estuviera a punto de descender. Cierta vez, viajando en tren, fue reconocido por los pasajeros. La unción que llevaba era tan intensa que al colocar la mano sobre alguien, esa persona caía en profunda convicción. El movimiento fue tan grande que el maquinista tuvo que detener el tren en una ciudad cercana. Allí permanecieron por 13 horas porque nadie podía continuar sin antes rendirse en oración. Ciudades enteras cambiaban, bares cerraban, prostitutas abandonaban el vicio, empresarios cambiaban banquetes por reuniones de oración.
Niños hablaban de Dios en las calles. Un periodista escribió: "No es solo que Finney predique con poder, es que él lleva una presencia que cambia todo a su alrededor". Ese era el secreto. Finney no vivía para el escenario, sino para el altar. Su fuego no nacía en los cultos, sino en la soledad de sus rodillas. Él mismo decía: "La oración perseverante lleva el corazón a un estado donde Dios puede actuar. Sin ella, todo es vano". Finney oraba durante horas, llorando por los pecadores con gemidos profundos. Antes de muchas predicaciones, se encerraba en un cuarto hasta ser tomado por el Espíritu. Cuando salía, sus ojos brillaban y la gente lo percibía. No era solo un hombre subiendo al púlpito, era Dios viniendo con él. Describió uno de esos momentos. Mientras oraba por la salvación de una ciudad, fui tomado por una angustia tan profunda que parecía que el Espíritu Santo lloraba dentro de mí. No pude detenerme hasta tener la convicción de que muchos serían salvos, y lo fueron. No eran solo sermones, eran descargas del cielo, palabras cargadas de fuego y eternidad. Por eso, incluso sin micrófono, su voz parecía atravesar multitudes. Las personas lloraban solo por escucharlo, no porque gritara, sino porque la gloria reposaba sobre él. Él resumió así: "Cuando el Espíritu está presente, el corazón se rompe, el orgullo se aplasta y el pecador ya no puede esconderse". Charles Finney se convirtió en un altar ambulante, un hombre que se encontraba en lo secreto y salía cargando el cielo sobre sus hombros. Ningún avivamiento verdadero ocurre sin oposición. Y con Charles Finney no fue diferente. Mientras el Espíritu Santo derramaba fuego en ciudades enteras, se levantaban voces en su contra. No eran solo incrédulos u opositores externos a la iglesia. Muchos líderes religiosos, cómodos en su rutina, se incomodaban con su predicación directa, que llamaba al arrepentimiento genuino y a la santidad. Los relatos de la época cuentan que multitudes gritaban contra él. Pastores lo atacaban públicamente e incluso intentaban silenciarlo. En algunas ciudades, líderes religiosos llegaron a pedir que sus reuniones fueran prohibidas, alegando que causaban desorden. Pero el desorden que tanto temían era en realidad el cielo invadiendo la tierra. La respuesta de Finney aún resuena. El avivamiento no es para los cómodos, sino para los quebrantados. No es para quienes se satisfacen con la rutina, sino para quienes desean vivir para Dios de verdad. A pesar de las críticas, nada podía apagar el fuego. Las multitudes seguían doblándose en lágrimas. Empresarios cambiaban contratos por reuniones de oración. Familias enteras se convertían. El Espíritu Santo continuaba transformando realidades. Finney entendía algo profundo. El avivamiento no puede quedarse en el sermón. Es necesario llevar el corazón a la decisión. Fue él quien popularizó el famoso Banco de los Afligidos, un espacio reservado al frente de la iglesia para que aquellos tocados por el Espíritu se levantaran, salieran del anonimato y se arrodillaran en arrepentimiento y entrega. Este método revolucionó la forma de predicar el Evangelio. No se trataba solo de escuchar, era responder. No era solo emoción, era compromiso. Y multitudes enteras se rendían públicamente a Cristo. Pero no se detenía ahí. Finney organizaba reuniones de oración antes y después de los cultos. Preparaba el ambiente espiritual como quien ara la tierra antes de sembrar. Usaba folletos y avisos claros llamando al arrepentimiento. Predicaba sin miedo, señalando el pecado dentro y fuera de la iglesia, porque sabía que solo un pueblo quebrantado podría experimentar el verdadero mover de Dios. Él solía decir: "Los grandes avivamientos nunca nacieron de predicadores tímidos, sino de hombres que se atrevieron a confrontar el pecado y llamar a una generación al altar".
Ese era el corazón de su mensaje: santidad. Para Finney, el avivamiento no era espectáculo, sino vida transformada. No era solo un momento de emoción colectiva, sino un llamado a la renuncia, a la obediencia y a la devoción diaria. Y los frutos eran visibles. Hay relatos de ciudades donde, después de las predicaciones de Finney, el crimen disminuía drásticamente. Personas abandonaban vicios y violencia. Familias eran restauradas. Iglesias vacías se convertían en casas de oración fervorosa. Un observador escribió: después de las predicaciones de Finney, los líderes de la ciudad casi no necesitaban policías. El propio corazón del pueblo había cambiado. Era como si la moral de toda una ciudad se hubiera reconstruido desde cero. Este impacto no fue pasajero. Décadas después, todavía había registros de iglesias llenas, comunidades transformadas y familias que habían comenzado una nueva historia tras el avivamiento. Pero detrás de este mover había un precio. Finney oraba durante horas, ayunaba y lloraba ante Dios en secreto. Muchos testimoniaron que antes de subir al púlpito parecía cargar un peso sobrenatural. Salía de sus momentos de oración con el rostro iluminado, los ojos húmedos y una autoridad inexplicable. Él mismo decía: sin vida oculta con Dios, no hay gloria pública. El altar secreto es la raíz de todo avivamiento verdadero. Finney también entendía que el avivamiento siempre viene acompañado de conflicto. Como el oro purificado por el fuego, el mover de Dios debe atravesar pruebas para mantenerse puro. Enfrentó críticas, persecuciones y ataques, pero permaneció firme, sostenido por el Espíritu. Y el fuego continuaba. Su ministerio moldeó no solo su generación, sino el propio evangelismo moderno. Muchos de los métodos que vemos hoy, el llamado al altar, la predicación directa sobre el pecado, la oración colectiva, fueron fortalecidos y popularizados por él. Más que un predicador, Charles Finney fue un estratega del reino. Sabía que un mensaje sin respuesta no produce transformación. Por eso sus sermones iban acompañados de llamados claros, urgentes e inaplazables. El legado de Finney trascendió generaciones. Iglesias fueron fundadas, líderes inspirados, y la lámpara que él encendió nunca se apagó. Hasta hoy, al leer su historia, comprendemos que no fue un hombre extraordinario quien hizo la diferencia, sino un hombre común que se rindió por completo, y Dios hizo lo extraordinario a través de él. Nos dejó una lección simple, pero profunda. El verdadero avivamiento no es un evento, es un estilo de vida. No se trata solo de esperar que el cielo descienda, sino de vivir diariamente en santidad, oración y entrega para que el cielo encuentre en nosotros un altar encendido. Charles Finney no buscaba fama, aplausos o reconocimiento. Predicaba para transformar vidas. Predicaba porque conocía el peso de la eternidad. Predicaba porque el fuego que recibió en el bosque nunca se apagó. Hoy todavía su voz resuena, no en discursos guardados en libros antiguos, sino en cada cristiano que se levanta para vivir un evangelio real, lleno del Espíritu Santo, dispuesto a pagar el precio del altar. La historia de Finney nos recuerda que el avivamiento comienza en lo secreto cuando alguien decide dejarlo todo y buscar a Dios de todo corazón. Así fue como un abogado frío se convirtió en un profeta ardiente. Así fue como ciudades enteras fueron incendiadas por la presencia de Dios. Y así, aún hoy, el cielo puede descender sobre nosotros. El mismo fuego que marcó a Finney puede marcar tu vida. El mismo espíritu que transformó ciudades puede transformar tu hogar. El mismo altar que Él levantó entre lágrimas puede ser erguido dentro de ti. Porque el avivamiento no es pasado, es un llamado presente, es decisión, es entrega. Charles Finney entró en un bosque vacío y salió lleno de la gloria de Dios. Y hasta hoy su vida nos grita: si Dios pudo encender una llama en un hombre,
Él puede encender a toda una generación.